Tendremos que hallar el límite de la siguiente función cuando x tiende a infinito. En este caso vemos que no es posible encontrar el límite si evaluamos, en este caso, x que tiene infinito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este infinito no es un número como tal, es un número muy grande. Al final de cuentas, si evaluamos en todos los términos de x, que en este caso infinito al cuadrado es infinito, infinito al cubo pues también es infinito, y obviamente pues todo va a ser infinito. Esto tanto el numerador como el denominador, y al final de cuentas pues tendremos todavía indeterminación. Entonces aquí, cuando yo tengo una función algebraica, más específicamente en un cociente de funciones, lo que podremos hacer para quitar el infinito, es decir, ya quitar la indeterminación de este límite, entonces lo que quiere decir que pues vamos a dividir cada término, tanto el numerador como el denominador, entre el grado de mayor exponente. Vemos que aquí tenemos que identificar el mayor grado. Aquí lo que yo tengo es elevado al cubo, en este caso es el de mayor exponente. Entonces quiere decir que vamos a dividir todo eso entre cada término, pues x elevado al cubo. Entonces tanto el numerador como el denominador. Entonces lo que tendríamos es lo siguiente, que es simplificar nuestra función. Entonces lo que es límite cuando x tiende a infinito, aquí en este caso lo que tendremos es x al cuadrado, todo eso dividido entre x al cubo, menos 3x al cubo dividido entre x al cubo, menos 1 sobre x al cubo. Todo eso se va a dividir entre 3x al cuadrado sobre x al cubo, menos 5x al cubo sobre x al cubo, más 2 sobre x al cubo. Aquí en este caso pues vamos a simplificar los términos de x mediante la siguiente ley de exponentes, que cuando yo tengo un cociente de potencias de la misma base, entonces se conserva la base mientras que se restan los exponentes. Esto es de doble vía, se puede trabajar al derecho y al revés. Entonces lo que tendríamos es lo siguiente. Aquí la mayoría de todos estos términos se pueden hacer las leyes de los exponentes. Sin embargo, vemos que aquí es una constante sobre x al cubo, entonces aquí vemos que no tiene el cociente de potencias de la misma base. Esto quiere decir que aquí pues no se lo tiene la x, entonces estos se quedan tal como están, y aquí sí podemos utilizar la ley de los exponentes. Esto quiere decir el límite cuando x tiende a infinito, entonces lo que tendremos es aquí x, luego aquí es que se restan los exponentes, entonces lo que quiere decir que es 2 menos 3, menos 3, aquí lo que yo tengo es x, y aquí es 3 menos 3, y ese se conserva tal como está, que es 1 sobre x cúbica. Como esto es constante, entonces esto ya se conserva, por lo que no se aplica esta ley de los exponentes. Ahora todo esto será entre, aquí lo que yo tengo es 3x a la 2 menos 3, menos 5x a la 3 menos 3, más 2 sobre x al cubo. Entonces vamos a hacer todas las operaciones. Esto quiere decir que yo tengo límite cuando x tiende a infinito de x, aquí en este caso 2 menos 3 pues va a ser menos 1, menos 3x, aquí 3 menos 3, eso nos da 0, menos 1 sobre x al cubo. Todo eso será dividido entre 3x, 2 menos 3 es menos 1, menos 5x, 3 menos 3, eso nos da 0, más 2 sobre x al cubo. Aquí en este caso vamos a aplicar otras dos leyes de los exponentes. Uno de ellos, que en este caso lo que tengo una base elevada a un exponente negativo, entonces eso ya se vuelve recíproco, entonces quiere decir que es inversa, que es 1 sobre la base que ya se pasa a denominador y se cambia el signo del exponente, que en este caso de negativo a positivo. Y después también
lo que tendremos es cualquier base elevada a potencia 0, eso nos va a dar 1. Esto quiere decir que aquí lo que tendríamos es coeficiente 1, y entonces va a ser 1 sobre x a la 1, ya que se cambia el signo del exponente. Y aquí en este caso, x a la 0, pues eso ya se va a convertir en 1. Entonces aquí, esto ya se vuelve 1, y esto ya también se vuelve 1. Es decir, que es base elevado a potencia 0. Entonces 1 se va a multiplicar por menos 3 y este por menos 5. Y entonces lo que tendríamos es lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito de, aquí ya tiene coeficiente 1. Esto quiere decir que es 1 sobre x. Al final va a ser x a la 1, pero ya se desaparece ese exponente, asegurando que eso es un término lineal. Luego aquí lo que yo tengo es 1 por menos 3, entonces va a ser menos 3. Y posteriormente ese se queda tal como está, que es menos 1 sobre x al cubo. Todo eso dividido entre, aquí en este caso yo tengo coeficiente 3, entonces ese 3 se va a pasar a numerador, mientras que este ya se pasa a denominador, y por lo que nos va a quedar como 3 sobre x. Entonces va a ser 3 sobre x, y aquí en este caso 1 por menos 5, eso nos va a dar menos 5, y posteriormente ese se queda tal como está, que es más 2 sobre x al cubo. Entonces aquí nosotros ya podemos evaluar el valor de x que tiende a infinito de esta nueva función. Entonces aquí nosotros vamos a aplicar una propiedad de los límites. Cuando nosotros vamos a evaluar, en este caso x que tiende a infinito, siempre y cuando en este caso x está en el denominador, en este caso lo que tendríamos es 1 sobre infinito, si evaluamos el valor de x. Entonces quiere decir que x no es un número como tal, es un número muy grande. Obviamente, entre más grande sea el denominador, pues obviamente el cociente, es decir, el resultado de esa división, pues va a ser un número más pequeño. Por lo que en resumen, 0. Entonces quiere decir que lo que tendríamos es lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito de, en este caso vamos a evaluarlo ya cuando tiene infinito la x. Entonces va a ser 1 sobre infinito, luego menos 3 menos 1 sobre, en este caso lo que yo tengo es infinito elevado al cubo. Todo eso se va a dividir entre 3 sobre, en este caso x que es infinito, luego menos 5 más 2 sobre, en este caso lo que tendremos es infinito elevado al cubo. Al final, infinito al cubo pues sigue siendo infinito, porque infinito no es un número como tal, es un número muy grande. Entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito, entonces lo que tendríamos es lo siguiente, que 1 sobre infinito, pues eso nos va a dar 0. Luego aquí va a ser menos 3, y obviamente va a ser infinito al cubo es infinito, y 1 sobre infinito pues también nos da 0. Ahora, todo eso entre 3 sobre infinito, eso nos va a quedar 0, luego menos 5, y luego nos quedaríamos pues el más, y al final de cuentas infinito al cubo pues sigue siendo infinito, y 2 entre infinito pues nos da 0. Entonces ya todo eso va a ser igual, pues ya se evaluó el valor de x. Bueno, aquí ya no debí poner el límite tal como está, entonces ya se está evaluando. Bueno, por lo que nos queda lo siguiente, que es menos 3 sobre menos 5. Entonces quiere decir que menos entre menos, eso nos va a dar más, por lo que nos quedaría como 3/5. Entonces aquí nosotros ya concluimos con este ejemplo. Este viene siendo el límite de esta función algebraica cuando x tiende a infinito.